Muchas bendiciones. Hoy vemos que hay mucho hueco. Pero bueno, también podemos decir que tenemos a nuestros hermanos, tanto a Aarón como a Ónite, como a Miguel, como a Cristina, que están también trabajando en la obra del Señor. No es que se hayan ido a la playa, ni se hayan ido de vacaciones, sino que tienen un llamado y arreglo de ese llamado ellos están. Y también hay hermanos que están de vacaciones y en estos días que hace buen tiempo pues también se reúnen con la familia. Pero dice el Señor que donde hay dos, Él en su nombre está. Por lo tanto, gloria a Dios, porque hoy el Señor también está aquí en medio nuestro. Y el Señor en esta mañana nos va a hablar y nos va a decir muchas cosas. Antes de empezar la palabra, quiero daros un testimonio. Y podemos ver cómo la oración tiene poder. Cómo la oración, cuando nos derramamos delante del Señor y hacemos nuestras peticiones, el Señor nos las concede. Muchas veces esperamos, ¿no? Y decimos, es que oramos, pero no me vienen respuestas. Pero el Señor siempre tiene la respuesta. ¿Por qué digo esto? El hermano de Lucy, sabemos en las condiciones que está, ¿no? Está con un pie aquí y otro allí. Pero yo estuve orando por él, ¿no? Porque él no conocía al Señor. Y estuve orando y he estado orando bastante tiempo. Y el jueves fuimos a verlo y entonces mi mujer se fue con la chica que lo está atendiendo porque no puede nada. Y digo, Ángel, digo, ¿tú sabes que el Señor te ama? Digo, ¿tú sabes que Dios te ama tanto que ha dado a su Hijo por ti? Digo, y que no hay muerte, pasamos de vida a vida. Digo, el Señor nos lleva, partimos a una vida eterna. Digo, pero esto es cuando creemos y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y digo, lo que yo te estoy diciendo, ¿tú lo crees, Ángel? Y me dijo, lo creo. Digo, si lo crees, ¿quieres hacer esta oración conmigo? Y lo llevé, ¿no? Le di el plan de salvación y él lo aceptó. ¿Por qué quiero decir? Que las oraciones, aunque hay almas duras, las oraciones tienen poder. Y aunque Satanás lo tenga a la puerta de la muerte, se los podemos arrebatar en el nombre de Jesús. Se los podemos arrebatar. Y eso hice yo con mi cuñado. Por eso tengo paz de que por lo menos le he podido hablar y él ha aceptado al Señor. Amén. Y lo digo por testimonio porque realmente no es que yo lo haya hecho. Ha sido el Señor el que realmente ha tocado su corazón. Porque a mí me habían hablado muchas veces del Señor y hasta que el Señor no tocó mi corazón yo no me convertí. De la misma forma sé que cuando nosotros hablamos, el Señor es el que intercede para que la palabra pueda penetrar y a través de esa penetración pueda haber sanidad y vida eterna. Amén. Amén. Quiero llevaros, queridos hermanos, a Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer hasta el 14. ¿Lo tenemos? Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor, o sea, delante de su rey. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivas de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, entrando Naamán a su rey, le relató diciendo,
así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Asiria: anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también carta para el rey de Israel que decía así: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y de vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrán que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Fafar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hasta aquí la palabra. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú en esto nos muestras, Señor, que tenemos que obedecer y tenemos que creer, Señor. Que tenemos que humillarnos delante de tu presencia, Señor. Dejar nuestro yo, dejar nuestro ego, Señor, y seguirte a ti, que eres el dador y consumador de la vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de Naamán, Señor, podemos ver las cualidades, Señor, que tú demandas de una persona, Señor. Podemos ver los fallos que tenemos como personas, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Y que estando en tu presencia tú eres el que nos cuida, Señor. Tú eres el que nos sustenta, Señor. Tú eres Padre del todo, porque tú eres el que ha dado a tu único Hijo, para que todo aquel que crea tenga vida y vida abundante. Señor, te pedimos que esta palabra, Señor, nos pueda tocar en nuestros corazones, Señor. Y que tú nos hables según a cada uno de nuestra necesidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto, hermanos, que Naamán era un hombre rico, era un hombre poderoso, era un general de los ejércitos, jefe de los ejércitos de Siria, y era un hombre honorable, y aparte era el favorito del rey. Tenía todo aquello que un hombre puede desear. Tenía riqueza, era honorable, tenía poder, tenía todo aquello que el mundo nos puede dar y podemos desear. Pero aún así tenía un pero, y ese pero que era leproso. Y seguramente con todo su poder, con toda su riqueza, ningún esclavo de lo que ellos tenían se cambiarían por la piel de la mano. Seguro que ningún esclavo se cambiaría por la piel de la mano. En la enfermedad de Naamán encontramos principios espirituales que los podemos acoplar a nuestras vidas. Principios muy importantes que están pasando en su vida. Principios espirituales para aplicarla en todas las situaciones difíciles. Y podemos enfrentar esos principios en nuestras vidas. Hay situaciones, hermanos y hermanas, en nuestras vidas que nosotros con nuestra fuerza no podemos solucionarlo.
Por nuestras fuerzas no vamos a poder solucionarlo. No podemos solucionarlo y eso nos lleva a una dependencia de Dios. Nos lleva a que tenemos que depender de Dios, hermano. Podemos enfrentar en nuestras vidas situaciones que no podemos controlar, que no podemos solucionarlo, y eso nos lleva a la dependencia de Dios. Y por más vueltas que demos, no podemos solucionarlo. Y esto es lo que le pasaba a Naamán, que nos está diciendo en el verso 1, con todo su poder, con toda su riqueza, con toda su honorabilidad, pero no podía solucionar la enfermedad que él tenía de la lepra. Naamán tenía muchas cosas de valor en este mundo. Tenía autoridad, tenía poder, tenía influencias, tenía buena posición, tenía la admiración de las personas y tenía buenas cualidades. Y dice la palabra que era valeroso en extremo, pero tenía que ir cubierto por la lepra. Hay enfermedades, hermanos, que se pueden ocultar, pero hay enfermedades que no podemos ocultar, como la lepra, y nos hace que tengamos que ir cubiertos, porque hay enfermedades que la misma gente rechaza. Todo lo que tenía Naamán, todo su poder, no era suficiente para vencer la lepra que padecía. Ante esta enfermedad, el general de Siria se sentía impotente y seguramente se sentiría avergonzado, porque la lepra, cuando se tiene, es horrorosa a los ojos del humano. Tendría muchas cosas, pero yo creo que se sentiría el hombre, a través de esa enfermedad, impotente. ¿Cuántas personas, hermanos, hay hoy en día que tienen muchas cosas materiales? Dinero, puestos de trabajo, buenos salarios, posesiones, amistades, influyente, etcétera, etcétera, y están viviendo vidas arruinadas. En enfermedad, en depresión, en rebeldía con sus hijos, en vicio y muchas más cosas. Naamán, al igual que nosotros, necesitaba la ayuda de alguien poderoso. Y ese alguien poderoso solamente es Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente Dios podía hacer el milagro que Naamán necesitaba. Pero para hacer el milagro tenemos que tener una relación. Tenemos que estar en comunión con Dios. Tenemos que creer que Dios lo puede hacer. Y debemos de saber que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente para hacer, y es soberano para hacer lo que Él quiere, cuando quiere y donde quiere. Naamán necesitaba la ayuda de alguien más poderoso que él, y ese alguien es nuestro Dios. Solo Él nos puede sacar, hermano, de la esclavitud en que vivimos. Solo Él nos puede traer la paz. Solamente Él nos puede traer el gozo. Y cuando tenemos a Dios, ninguna enfermedad nos puede derrumbar. Podemos pasar por tribulaciones, por pruebas, pero no te puedes derrumbar, porque está Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, somos más que vencedores en el Señor. Amén. Amén. Nada nos puede derrumbar. Amén. El segundo principio es que tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Versos 2 al 5. La curación de Naamán no fue en una clínica. No necesitó grandes médicos. No necesitó ninguna medicina, sino la palabra que Dios puso en la boca de la sirvienta. La palabra que Dios puso en su sierva, de la esposa de Naamán. Esta sirvienta que estaba orgullosa de ser israelita, esta sirvienta que le habla a la esposa de Naamán con orgullo de que ella pertenecía al pueblo de Dios, de que en su pueblo, si ella fuera a Israel, había profeta de Dios y que el profeta de Dios los podría sanar. Esa sirvienta estaba hablando ahora, Dios la estaba utilizando para la sanidad de Naamán.
Estaba orgullosa esta chica de ser israelita y de saber que Dios tenía profeta en su tierra. Dios habló por boca de esta sierva para que Naamán pudiera ser sanado, tanto física como espiritualmente. Y ese es nuestro Dios. Cuando no conocemos a Dios, pensamos en la salvación o la solución de nuestro problema o nuestra sanidad de nuestras enfermedades, los grandes médicos, o nuestros problemas con grandes abogados, con grandes soluciones, otros personajes, pero no es así como Dios lo quiere, porque si somos hijos de Dios, quiere que nos presentemos delante de Él y luego Él hará lo que se debe de hacer. Él dice, pero no es así como Dios lo quiere. Él dice que dejemos nuestras cargas a sus pies, que deleguemos en Él. Posiblemente Dios no nos ha dado la solución por medio, nos ha dado la solución por medio de personas que estamos menospreciando, como la sirvienta de Naamán. Naamán era un hombre de autoridad y pensaría, ¿y esta niña qué me va a decir a mí? ¿Qué me va a contar a mí que yo no sepa? Una esclava, ¿qué le va a decir a un general, a un siervo, con el poder que yo tengo? Pero al final Naamán tuvo que escuchar. Y muchas veces, hermano, a nosotros nos pasan las mismas circunstancias. Posiblemente Dios nos ha dado la solución por medio de personas que estamos menospreciando, que pensamos que no vale la pena tomarla en cuenta. Y esto es lo que le pasó a Naamán. Quizás Dios te está hablando por medio de un hermano, de un familiar, de alguien de tu trabajo, y quizás piensas que Dios solo obra en las megas iglesias. Igual piensas que Dios solo obra en las megas iglesias y menosprecias tu iglesia. También puede ocurrir, pero Dios es soberano y Dios habla inesperadamente a través de su siervo. Por eso, hermanos, tenemos que tener un corazón humilde y dispuesto a escuchar y a obedecer la palabra de Dios. Y a obedecer la palabra de Dios. El tercer principio, hermano, los milagros no se compran. Versículo de 5 al 7. El rey de Siria estaba acostumbrado a obtenerlo y a comprarlo todo. Y de esta manera quería obtener la sanidad para su general. Hay personas que creen que el dinero lo soluciona todo. Y hasta cristianos piensan que ofreciendo dinero a Dios van a obtener su milagro. Por eso las catedrales, hermanos, hay tantas ofrendas en regalo, en oro, que han ofrecido la sanidad, que han ofrecido por su sanidad. Dios no quiere eso. Dios no busca que tú le compres. Dios no quiere eso. Dios no quiere tu dinero, Él quiere tu corazón. Él quiere tu tiempo. Él quiere tu persona. Él quiere que nuestra vida esté rendida a sus pies. Eso es lo que Dios demanda de cada uno de sus hijos. Que nuestras vidas estén rendidas a los pies de Cristo. Hechos 8, del 8 al 21. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. No podemos comprar a Dios, hermano. Ese era el propósito del rey de Siria, comprar a Dios a través del dinero, para que Naamán fuera sanado. Naamán se fue de la casa de Eliseo enojado. Un hombre con un alto cargo, un hombre de autoridad, un hombre que iba con su escolta, un hombre que iba con su sirviente, un hombre que iba cargado de regalo, un hombre que llevaba mudas para comprar a Eliseo, se fue enojado, porque Eliseo le mandó al sirviente. Él pensaba que Eliseo iba a salir, se le iba a postrar a los pies
y le iba a orar, iba a levantar las manos, lo iba a tocar y él iba a ser sano, pero le mandó al sirviente, tocó la fibra de Naamán, tocó su orgullo de Naamán y tuvo que salir enojado de aquello, porque aquello dijo: ¿a qué he venido yo? ¿A lavarme en el Jordán? ¿Que no tengo yo mejores ríos en Siria para lavar mis mejores aguas? Que este hombre me diga que vaya y me lave y que encima me saque al sirviente y no me escucha. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos, pero Dios no las hace como queremos. Dios las hace como a Él se le complace, porque es soberano. Elías le mandó el mensajero y le mandó: lávate en el Jordán 7 veces. Para Naamán, el que él no saliera al profeta a recibirlo fue una ofensa. Fue una ofensa. Eliseo había tocado su punto débil, había tocado su orgullo, y esto hizo que Naamán se marchara enojado. ¿Cuántos somos como Naamán, que nos creemos que Dios tiene que hacer las cosas como nosotros queremos? Nos creemos que Dios tiene que hacer las cosas como nosotros queremos que se hagan, como ya lo teníamos pensado, y como no ha sido así, cuestionamos a Dios, nos enfadamos con Dios y nos enojamos con Dios, porque las cosas no son como nosotros hemos decidido. El quinto principio, hermanos, lo tenemos en el verso del 12 al 14. Dios nos demanda la humildad y la obediencia. La humildad y la obediencia son las claves para nuestro milagro. ¿Estamos o no necesitados del poder de Dios? Yo sí. Qué bueno que aunque estemos por arriba y pensamos y seamos la autoridad, que no nos nuble la vista, nuestro orgullo, y podamos tomar decisiones conjuntas. Los siervos de Naamán tuvieron que abrirle los ojos a Naamán. Los siervos de Naamán le tuvieron que decir: Padre mío, si Naamán, Padre mío, si Eliseo te ha dicho, el profeta de Dios, que te laves, y te hubiese dicho algo más grande, no lo habrías hecho. Pero Dios, cuando nos pide una cosa pequeñita, decimos: y por esto voy a ser limpio. Nosotros pensamos en obras grandes, y eso es lo que nos nubla la vista, que las cosas tan simples que el Señor hace en las vidas, que las cosas tan simples. Sí. Hermanos, la clave para nuestro milagro es que estamos necesitados del poder de Dios. Qué bueno que aunque estemos por arriba y seamos autoridad, que no se nos nuble la vista, que en nuestro orgullo podamos tomar decisiones conjuntas. Los siervos de Naamán le tuvieron que abrir los ojos, diciéndole: Padre mío, si te hubiera pedido algo, una gran cosa, no la hubieses hecho. Naamán tuvo que reconocer su orgullo, tuvo que recapacitar, escuchó, se humilló, reconociendo que él era el necesitado. No era Eliseo el necesitado, era él el necesitado. Naamán fue obediente, tuvo que obedecer. Hizo todo lo que Eliseo le había mandado por boca de Dios. Su fe, su humildad y su obediencia produjeron el milagro de la sanidad. Pero su fe, su obediencia y el creer produjeron la sanidad. Fue limpio de la lepra cuando creyó y obedeció. Dice que su piel fue limpia como la piel de un niño, porque tenemos que ser como niños. Tenemos que transformarnos como niños para poder ver la gloria de Dios, para poder ver la gloria de Dios y el poder de nuestro Padre Celestial. Mateos 18, 3, 4. Dice, llamando Jesús, dice, y dijo: de cierto os digo que si no volviereis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Amén. Cuando nos humillamos.
cuando nos humillamos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de Dios. Conclusión. Primer punto, Naamán tenía muchas cosas de valor. El Señor quiere que busquemos las cosas celestiales, no las cosas del mundo, sino que busquemos las cosas celestiales. Y el resto dice que vendrá por añadidura. Las riquezas de este mundo no valen para nada si no tenemos a Dios en nuestras vidas. Podemos tener riqueza, pero si no las ponemos delante de Dios, no sirven para nada. Nuestras riquezas tienen que estar en los cielos, donde ni la polilla ni el orín la corrompen. Segundo punto, tenemos que saber escuchar. Tenemos que saber discernir la voz del Espíritu. Y para eso tenemos que tener una buena relación con Dios. Tenemos que tener una buena comunión con Dios. Tenemos que meditar la palabra. Tenemos que escudriñar la palabra. Y solamente aquí podemos venir cuando tenemos cargas, porque aquí es donde el Señor nos va. Para que Dios nos lo revele y nos dé la visión a través del Espíritu. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, Él nos va a revelar y nos va a dar la visión que Él quiere para su iglesia. Tercer principio, tercer punto, no podemos nunca nombrar a Dios como hizo el rey de Asiria. Tenemos que estar en su voluntad de la misma forma que Cristo estuvo en el Gólgota. Le dijo: Padre, si puedes, haz pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él se sometió al Padre, aunque había una relación de padre a hijo, pero se sometió al Padre y nos dejó un ejemplo de cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que tener la relación con el Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya. El cuarto punto, Dios no obra como yo quiero, ni como tú quieres, hermano, porque Él es soberano. Muchas veces retamos a Dios a través de nuestras peticiones y muchas veces en nuestras oraciones retamos a Dios: si tú me das esto, yo te voy a hacer esto. Y condicionamos, no podemos condicionar a Dios. Muchas veces hacemos propósito, pero Señor, tú para que yo haga esto me tienes que dar esto. Si tú me das esto, yo me comprometo en este servicio o en estas cosas. Pero Dios es soberano y Él sabe lo que nos conviene y conoce nuestro corazón. No podemos ir como Naamán, con dinero y mudas para sanidad. Dios no quiere eso, ni el profeta de Dios lo aceptó. Dios no quiere eso, ni el profeta de Dios aceptó cuando le llevaron las mudas. Cuando fue limpio, fueron al profeta y fue: aquí tienes riquezas, tesoro, libre lo que quieres. No. Los milagros de Dios no se comen. Y Eliseo lo rechazó. Eliseo rechazó todo. Y el punto 5, Dios quiere humildad y obediencia. Dios nos ha llamado a la humildad y a la obediencia. Dios se complace más en la obediencia que en los holocaustos. Y el obedecer dice que es mejor que los sacrificios. Y prestar atención a la voz de Dios más que la grosura de las carnes, de los carneros. Hebreos 5:8. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era su hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, hermanos. Tenía poder Jesús, pero estaba por debajo del Padre y se sometió al Padre. Amén. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de bien de los que le obedecen. Amén. Amén. Qué bueno que en estos principios que hemos estado hablando, como Naamán, que podía tener poder, podía tener influencia, podía tener riquezas,
podía tener buenas relaciones, pero hermanos, todo eso, si no lo ponemos en las manos de Dios, no sirve para nada. Nuestro poder, nuestras riquezas, tenemos que ponerlas debajo de los pies de Cristo, para que Él nos guíe. Siempre tenemos que andar un paso por detrás del Señor, porque cuando nos adelantamos estamos perdiendo el norte de lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque en cada palabra tú nos enseñas algo nuevo, Señor. Tú nos enseñas la humildad, nos enseñas la obediencia y nos enseñas, Señor, que realmente cada día te necesitamos más de ti, Señor. Porque tú eres, Señor, el que nos has comprado, Señor. Tú eres el que has pagado un precio precioso por cada uno de nosotros, Señor. Que aunque éramos viles, Señor, y no te merecíamos, Señor, tú te fijaste, Señor, y nos hiciste, Señor, admirables a tu vista, Señor. Por eso, Padre, te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Que tú sigas transformando nuestras vidas, Señor. Porque, Padre, nuestro gozo cada día está en ti, Señor. En ti podemos ver las maravillas que tú has hecho, Señor. Y te damos gracias por esa maravilla que tú has hecho en nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hijos, Señor. Sigue bendiciendo, Señor, y dándonos palabra de autoridad, Señor, pero que esa palabra de autoridad, Señor, sea para la obra tuya, Padre. Te damos gracias por tu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.